Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos. Quiero pedirle que por favor comparta el programa para que otros puedan tener la bendición de recibir la palabra que el Señor está compartiendo con nosotros. Mire qué bendición. Estamos en los últimos tiempos. El Señor nos permitió vivir en estos últimos tiempos donde estamos viendo la palabra del Señor cumplida, estamos viendo los acontecimientos. Sabemos que Cristo viene pronto y qué bendición que fuimos elegidos para vivir en estos tiempos y ver el cumplimiento del Señor. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 2, versículo 11. Fíjese cómo el Señor está poniendo en mi corazón el compartir esta palabra en Hebreos 2, capítulo 11, y el motivo es porque hay muchas personas que ya están en el Señor, mucho creyente, mucho hombre y mujer, parte de la familia del Señor, parte del reino del Señor, que aún no se sienten realmente como si realmente son parte de la familia del Señor, parte del reino de los cielos. Y usted sabe que el enemigo es tremendo y él trata de filtrarse de una u otra forma y poner duda en la persona si realmente es parte de la familia de Dios, si realmente le pertenece a Dios. Pero déjeme decirle, usted le pertenece a Dios, usted es parte de la familia de Dios, usted ya recibió a Jesucristo como su Salvador, usted es parte del reino de Dios, usted le pertenece a Dios. Ahora, si no lo ha recibido, dentro de un poquito de tiempo lo va a recibir. Al final vamos a hacer la oración porque este es el tiempo para agarrarnos del Señor, para estar listos, preparados, esperando por el retorno del Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjese qué palabra tan linda la que el Señor está compartiendo con nosotros, porque dice que tanto el que santifica y los que son santificados, o sea, Jesucristo, y nosotros, los que recibimos redención de pecados, santificación por medio de Jesucristo, nosotros todos le pertenecemos a Dios, somos parte de la familia de Dios, somos parte del reino de Dios, le pertenecemos a Dios y tenemos que entenderlo, tenemos que recibirlo en nuestro corazón y tenemos que caminar conforme a esa palabra que el Señor nos da, donde nos confirma que le pertenecemos al Señor. ¿Por qué es tan importante el que realmente creamos que le pertenecemos a Dios? Porque fíjese que cuando estamos seguros, totalmente convencidos que le pertenecemos a Dios, entonces testificamos, hablamos sin pena, con confianza del poder de Dios, del amor de Dios, hablamos y confesamos ante otros acerca de Dios, hablamos de Dios. Fíjese que muchas personas no se ponen a hablar con otros, ni siquiera les comentan que son cristianos, porque no están seguros si realmente le pertenecen a Dios, si están realmente ya en la familia de Dios. Y fíjese que Jesucristo quiere vivir su vida por medio de usted. Él quiere hablarle a otros por medio de usted. Él quiere decirle a otros que ellos también pueden ser parte de la familia de Dios por medio de usted. Fíjese que muchas veces cuando no testificamos de Dios, nosotros podemos estar testificando de la habilidad del enemigo en nuestras vidas, porque no tenemos libertad para hablar de nuestro Padre, de nuestro Dios, de confirmarle a otros que somos parte de la familia de Dios, que somos parte del reino de Dios. Testificar es admitir, es confirmar ante otros que creemos en Dios, que amamos a Dios y que estamos con Él, que creemos en el poder del Señor, pero no queremos muchas veces admitir ante otros en el trabajo, tal vez en la escuela, en diferentes lugares, por pena o por no estar seguros, por mentira de Satanás, por supuesto, porque él es el que miente, él es el que nos distrae del diseño de Dios. Pero sigamos acá. Porque el que santifica y los que son santificados,
de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjese que esto es muy importante. Si usted se da cuenta, si usted duda que es parte de la familia de Dios, mire, Jesucristo acá dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién no se avergüenza? Jesucristo no se avergüenza. En la versión Reina Valera en Hebreos, capítulo 2, versículo 11, dice, porque Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es el que no se avergüenza. En esta versión que estoy leyendo ahorita solo dice, Él no se avergüenza, pero es Jesús el que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos hermanos con Cristo Jesús, hijos del mismo Padre. Somos coherederos del reino de Dios con Jesucristo. Y Él, sabiendo, estando totalmente convencido de que le pertenece a su Padre, que le pertenece a Dios, nos llama hermanos. Eso nos confirma más y más. Ya lo sabemos, pero sabemos que el enemigo viene con mentiras y artimañas a cambiar nuestra forma de pensar y a dudar en nuestro corazón que realmente somos parte de la familia de Dios. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Somos parte de Dios. Por lo cual no se avergüenza Jesús de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. A nosotros Cristo Jesús nos ha anunciado el nombre de Dios, nos ha anunciado el reino de Dios. En medio de la congregación te alabaré, verso 13, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Así que por cuanto, en el verso, ahorita creo que vamos a ir al verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es ya otro texto, el verso 15, donde habla del temor de la muerte, de muchas personas que han estado con temor en diferentes formas, a muchos hasta con temor realmente de decir que pertenecen a la familia de Dios, de decir que realmente le pertenecen a Jesucristo, le pertenecen al Padre, pero es por temor a la muerte. Hay muchas personas con mucho temor a la muerte y ese temor a la muerte los ha hecho sujetos a servidumbre, a que estén sujetos a cosas que no vienen a edificación a sus vidas y que no testifiquen de Dios y que no realmente se sientan también hijos de Dios, coherederos juntamente con Jesucristo. Pero fíjese que a nosotros Jesucristo nos ha llamado hermanos, somos parte de la familia de Dios. Y ese espíritu de temor a la muerte que hay en tu vida, en el nombre de Jesús, lo reprendo, lo ato y lo echo fuera. Tienes que reprender ese espíritu de temor. Yo ya no iba a leer en el verso 15, pero el Señor, Él nos lleva para donde Él quiere y según la necesidad de los que están viendo el programa. Y fíjese cómo es muy importante el tener eso en cuenta. Y sí, es muy cierto, muchas personas ya recibieron a Jesucristo, ya lo tienen como su Salvador y su Señor, son parte de la familia de Dios, pero no han renunciado a el temor a la muerte y eso los hace seguir en servidumbre y no estar en completa libertad, reconociendo que son parte de la familia de Dios, parte del reino de Dios, por lo que siguen sujetos a servidumbre, a cosas que vienen a maldición en su vida. Por lo tanto, reprenda eso, reprenda lo que el enemigo quiere estar recordando a su vida, a su corazón, a su mente con respecto al temor a la muerte. Recuérdese, somos parte del reino de Dios, nosotros tenemos vida en abundancia y nosotros vamos a tener vida eterna. Por lo tanto, no hay temor a la muerte en el nombre de Jesús. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Tú eres hijo de Dios y le perteneces a Dios. Vea lo que el Señor nos está confirmando acá en Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Señor que está dentro de nosotros, el Espíritu de nuestro Dios, de nuestro Padre, que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros, se mueve dentro de nosotros. El Espíritu de Jesucristo está en nosotros y nosotros hemos vencido todo lo que ha querido venir en contra de nuestra por medio del Señor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros ya no le pertenecemos al mundo, al sistema del mundo. Somos parte del reino de Dios, parte de la familia de Dios. Verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Verso 6. Nosotros somos de Dios, tú y yo somos de Dios. Tienes que confirmarlo con tus palabras, tienes que hablarlo y tienes que testificar. Testificar es admitir, es confirmar que eres parte de Dios, parte del reino de Dios, y necesitas hablarlo, y más delante de aquel que ni siquiera sabe y no sabe que puede venir a ti en momento de necesidad, porque nunca has tenido la libertad de decir: yo soy cristiano, yo le pertenezco a Dios, yo creo en Jesucristo, yo he hecho a Jesucristo el Señor de mi vida. Por lo tanto, tienes que hablarle al mundo las palabras que Cristo habla. En el verso 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Se da cuenta cómo nosotros, cuando hablamos, hay personas que no son de Cristo, que no nos oyen? Pero cuando la necesidad viene, cuando están en medio de problemas, en medio de dificultades, se acuerdan: mi compañero de trabajo tiene a Cristo, es cristiano, voy a pedirle oración. Entonces es muy importante el testificar, es muy importante el hablar de Dios con otros. Es muy importante que estemos convencidos en nuestro corazón que le pertenecemos a Dios, que somos de Dios, para que entonces lo hablemos con libertad frente a otros y estos sepan a quién pueden llamar en momento de necesidad. En Salmo, fíjese, ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, Salmo capítulo 24, donde también nos vamos a confirmar lo que el Señor nos dice. Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros que tenemos a Jesucristo somos parte del reino de Dios, de la familia de Dios. Por lo tanto, es muy importante testificar y dejar que Jesucristo hable por medio de nosotros. Cuando nosotros testificamos, empezamos a hablar de Jesucristo, empezamos a hablar del reino de Dios. Por lo tanto, más palabras fluyen en nosotros. El Señor va añadiendo más palabras para poder testificar, porque Cristo quiere vivir por medio de ti. Cristo quiere hablar por medio de ti. Dios quiere hacer su voluntad por medio de ti. Quiere usarte para su gloria. En 2 de Corintios, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Y dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Señor pone en nosotros palabra, pone en nosotros exactamente lo que cualquier otro puede estar necesitando escuchar por medio del Espíritu Santo, no con su sabiduría, no con sabiduría humana, no lo que usted piense, sino que lo que Dios quiere que usted comparta. Pero antes tiene que aceptar que usted es parte de la familia, que realmente es parte de la familia de Dios. Tiene que, para poder admitirlo y confirmarlo frente a otros. Testificar es admitir, es confirmar que cree en el Señor Jesucristo, que lo ha hecho
parte de su vida, por lo tanto, permite que Él habla por medio de usted. En 2 de Corintios, siempre capítulo 1, versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Fíjese que es con sencillez, no tiene que... Muchas personas confunden que para hablar el Evangelio, para testificar del Evangelio, para testificar de Jesucristo, tenemos que tener mucha palabrería y tenemos que hablar muchas palabras grandes y muy importantes. Fíjese que si usted ve y lee el recorrido del Señor Jesús cuando anduvo en la tierra, Él nunca anduvo hablando cosas que no le entendían. Todo el tiempo habló con sencillez, claro, para que la persona fuera edificada y entendiera. Y tenemos que, como dice acá en 2 de Corintios capítulo 1, verso 12, que con sencillez y sinceridad de Dios testificar. No es necesario tanta cosa. El Señor, por medio de su Santo Espíritu, pone palabra muchas veces, y son a veces palabras sencillas pero profundas, que tocan y traspasan el corazón de las personas, traspasa su corazón también, desde la forma en que usted llegó a Jesucristo. Por lo tanto, empiece a practicar para que el Señor vaya usándolo y vaya poniendo más palabra y vaya llenando su copa, y usted siga fluyendo para testificar, para admitir, para confirmar del poder de Dios que mora en su vida, el creer que usted tiene para Jesucristo, que murió y resucitó, que murió en la cruz y resucitó a los 3 días. Vamos a leer en el verso 20, siempre de 2 de Corintios capítulo 1. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Si usted lo que quiere es testificar, si usted lo que quiere es hablar, las promesas del Señor son siempre sí y amén. Y Él, por medio de nosotros, sale en gloria. Él pone palabras para su gloria, para que nosotros lo pongamos en alto, para que nosotros edifiquemos la vida de otros. Y siempre sus promesas y sus bendiciones son siempre sí y amén. Y el Señor dijo en su palabra, es una promesa, que mandaría al Consolador, que mandaría al Espíritu Santo, y que entonces recibiríamos poder. Por lo tanto, nosotros estamos habilitados por medio del Espíritu Santo para poder testificar y poder admitir y confirmar ante otros que somos parte del reino de Dios. Por lo tanto, lo podemos hacer. Porque todas las promesas de Dios son con Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Se da cuenta cómo hemos sido ungidos de parte de Dios? Él ha puesto su Espíritu Santo, ha puesto su unción en nosotros. Por lo tanto, usted puede testificar, usted es parte de la familia de Dios, es parte del reino de Dios y está ungido, dice la palabra, por Dios. Por lo tanto, puede hacerlo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Verso 22. El cual también nos ha sellado, gloria a Dios, fíjese, aquí está, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Señor nos ha sellado, estamos sellados con su Espíritu, por lo tanto, podemos confirmar, podemos admitir ante otros que creemos en Él, que adoramos su santo nombre, que somos parte de Él. Y entonces estos otros que se dan cuenta de tu llenura, de tu firmeza, de tu admitir ante ellos que crees en Jesucristo, que lo has recibido como tu Señor y tu Salvador, van a querer escuchar, y en su tiempo, en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios, van a venir
y van a preguntarte y van a pedirte oración. En su aflicción piden ayuda a los que saben que tienen la palabra de Dios, que tienen a Jesucristo, que tienen la luz de Dios, que tienen la palabra de vida y de poder. Es por eso que el enemigo se interesa mucho que pensemos que todavía no somos parte de la familia de Dios, que dudemos que somos parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados, revestidos con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, para poder ir y hacer la gran comisión. En segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Se da cuenta cómo una cosa lleva a otra cuando ni siquiera testificamos, ni siquiera estamos seguros, estamos dudando. No tratamos de seguir adelante, de seguir avanzando. El Señor siempre nos pide por más, que nosotros demos fruto, que sigamos adelante. El quedarnos estancados es una posición peligrosa, porque fácilmente el enemigo viene y trae confusión y podemos regresar a los tiempos antiguos donde estábamos antes de recibir a Jesucristo. Por lo tanto, es muy importante avanzar y estar ocupados y estar escuchando de Dios y poder testificar. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, gloria a Dios, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ahí está el Señor nuevamente hablándote que tienes que dar testimonio. No nos podemos avergonzar del poder de Dios, de la bendición que tenemos en el Señor. Fíjese que leíamos que sus promesas son siempre sí y amén, sus bendiciones son siempre sí y amén para nosotros, y no nos podemos avergonzar de esa bendición que tenemos por medio de Él. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mire qué bendecidos estamos. Mire todo lo que el Señor nos está hablando esta mañana. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Se da cuenta? Leímos anteriormente de personas que están todavía sujetos a ciertas ataduras por temor a la muerte. Mire cómo el Señor nos está hablando acá en este versículo. Cristo Jesús quitó la muerte y trajo vida y vida en abundancia. Y cuando tú lo recibes, tú cortas con esa muerte y llegas a vida, luz, y tú estás en un reino de vida eterna. Por lo tanto, el enemigo quiere tenerte como esclavo, temiendo a la muerte y estando sujeto a cosas que no vienen a edificación a tu vida, por estar todavía en ese temor a la muerte. Nuevamente, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Mire qué lindo lo que el Señor nos está diciendo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Se da cuenta que tenemos que estar convencidos
Tenemos que estar totalmente convencidos del trabajo perfecto que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Nos justificó, nos lavó, nos limpió y sacó la vida de Dios a luz, sacó el Evangelio a luz para nosotros. Y nosotros hemos sido resucitados juntamente con Él y hemos recibido vida, vida en abundancia, vida eterna. Y cuando estamos totalmente convencidos que pertenecemos a esa vida eterna, que pertenecemos al reino de Dios, entonces hablamos, testificamos, admitimos, confirmamos ante otros que creemos en Él, que somos parte del reino de Dios. Muy importante, especialmente ahorita en estos últimos tiempos. Es muy importante que creamos, es muy importante que testifiquemos, es muy importante admitir a otros que estamos con Jesucristo, que estamos en el reino de Dios. Leíamos por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, sé del poder de mi Dios, sé con quién estoy, yo sé de sus promesas, de sus bendiciones, y sé que Dios no es hombre para que mienta. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén toda la palabra del Señor. Retén las palabras sanas que has recibido. Toda la escritura son palabras sanas de edificación, promesas y bendiciones para ti. Y cuando retienes esa palabra, esas palabras van a venir a ti en el momento perfecto para testificar, para edificar a otros. Pero tenemos que estar totalmente persuadidos, convencidos, para que nosotros podamos testificar. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros estamos llenos del poder de Dios, revestidos del poder de Dios. Por lo tanto, somos nosotros parte de Dios que podemos estar testificando a otros. Estamos habilitados y tenemos el poder de Dios dentro de nosotros, y es lo que viene a fluir en nosotros para testificar en nuestros trabajos, en la escuela, donde quiera que estemos, porque cuando el necesitado necesita ayuda, va a venir a ti. Mateo 6:33, ya para terminar, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas no quieren ser no deben de ser, no pueden ser solamente cosas económicas, solamente cosas para nuestro beneficio económico, todo lo que nosotros a veces necesitamos, que es lo que a veces nosotros pensamos que eso va a estar añadido. No es solamente eso. El Señor añade palabra, el Señor añade de su unción, el Señor añada de lo que Él quiere que tú seas y de cómo quiere que tú hables y testifiques a otros. El Señor te da de su palabra, te añade todo lo que tú necesitas, pero hay que buscar del Señor. Dice que hay que buscar del reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que tú anhelas, todo lo que tú quieres en el Señor puede ser añadido a ti. Solamente hay que buscar del reino de Dios y su justicia, y el Señor añade exactamente eso que tú quieres. Y yo sé que hay muchos allá afuera que quieren tener la habilidad de hablarle a otros. Tienes ya esa habilidad porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti, has sido revestido con el poder de Dios. Por lo tanto, solamente sigue buscando
del reino de Dios y su justicia, y el Señor va a seguir añadiendo a ti. Pero esta mañana me gustaría preguntar y hablarle a aquel que nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Este es el día que el Señor tiene para ti. Estamos en los últimos tiempos, estamos ya solo en espera para que Jesucristo venga a arrebatar a su iglesia. Por lo tanto, esta oración que yo voy a hacer ahorita, que te pido que por favor repitas después de mí, te transfiere de muerte espiritual a vida espiritual, te da una reservación en los cielos y tú vienes a ser parte de la familia de Dios. Por favor, repite después de mí. Dice la palabra que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, y eso es lo que tú vas a hacer ahorita. Vas a arrebatar el reino de los cielos. Por lo tanto, sé valiente y repite después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Eres parte de la familia de Dios. Eres parte del reino de Dios, del Evangelio. Gracias por haber hecho la confesión. Empieza a leer tu Biblia y empieza a leer toda la vida de Jesucristo para que tú sepas y te empapes del amor de Dios, para que tú veas el propósito del Padre por medio de su Hijo para tu vida. Bendiciones para todos. Gracias por haber estado en sintonía y será hasta la próxima. Por favor, entre a la página Revelación, es donde están todos nuestros programas, y comparta los programas en su cuenta para que otros puedan recibir la palabra. Es lo único que pedimos. Nunca pedimos ninguna donación, ningún dinero. No, gracias, no lo necesitamos. El Señor es el dueño del oro y la plata, y Él nos provee. Por lo tanto, comparta este programa para que otros puedan tener esta bendición de recibir la palabra. Que el Señor les bendiga y será hasta el próximo programa. Amén.